Mi hermana me robó el ascenso para ser jefa. Me llevó 3 años. Pero la venganza llegó. Y fue perfecta. Antes de empezar, necesito que entiendan algo. Yo no soy una persona vengativa. Nunca lo fui. Soy la hija del medio, la que siempre mantuvo la paz en la familia, la que cedía en las discusiones para que no hubiera drama en Navidad, la que llamaba a mamá todos los domingos, aunque estuviera agotada. Durante 32 años de mi vida fui la buena, la diplomática, la que perdonaba. Pero hay un límite para todo. Y mi hermana Valeria cruzó ese límite hace 3 años, en una sala de juntas de cristal, mientras yo esperaba afuera con el corazón en la garganta y el traje que había comprado especialmente para la ocasión. Esta es mi historia. Es larga. Sírvanse un café. Un poco de contexto. ¿Quiénes somos? Somos 3 hermanas. Luciana, la mayor, que vive en el extranjero y básicamente no existe para el drama familiar. Yo, Andrea, la del medio. Y Valeria, la pequeña, 2 años menor que yo. Crecimos en una familia de clase media, donde el trabajo duro era casi una religión. Mi padre trabajó 30 años en la misma empresa antes de jubilarse. Mi madre llevó sola una pequeña tienda de telas durante décadas. Nos enseñaron que el esfuerzo se recompensa, que la honestidad es lo único que nadie te puede quitar, y que la familia es sagrada. 2 de esas 3 lecciones las aprendí muy bien. Valeria aprendió la tercera de una manera muy selectiva. Éramos cercanas de pequeñas, o al menos eso creía yo. Compartíamos cuarto hasta los 14 años. Nos prestábamos la ropa. Nos cubríamos mutuamente cuando llegábamos tarde a casa. Pero mirando hacia atrás, con los ojos que tengo ahora, veo cosas que entonces no quería ver. Valeria siempre fue más lista para los atajos. Más hábil para quedar bien ante los adultos mientras yo me comía los castigos. Más dispuesta a sacrificar la verdad si la verdad le resultaba inconveniente. Yo lo llamaba ser más extrovertida. Tardé décadas en llamarlo por su nombre real. La empresa, el trabajo, los años invertidos. Entré a trabajar en Solaris Comunicaciones hace 8 años. Es una empresa mediana de marketing y relaciones públicas, unos 200 empleados, con bastante buen nombre en el sector. Empecé como coordinadora de cuentas, el escalón más bajo del departamento comercial, haciendo el trabajo que nadie quería hacer. Informes de seguimiento, actas de reunión, gestión de clientes difíciles que los ejecutivos senior esquivaban como si tuvieran lepra. Me gustaba. De verdad. Hay algo satisfactorio en tomar el caos de una cuenta mal gestionada y convertirlo en orden, en hacer que un cliente furioso cuelgue el teléfono diciendo: «Gracias, Andrea, eres la única que me entiende en esta empresa». Fui escalando. Coordinadora senior, ejecutiva de cuentas, ejecutiva senior. Cada ascenso fue ganado con años de trabajo, con clientes rescatados, con presentaciones que me llevé a casa los fines de semana para pulir hasta que quedaran perfectas. Y entonces, hace 5 años, algo cambió. Contrataron a Ricardo Fuentes como director comercial. Ricardo era exactamente el tipo de jefe que uno desearía tener. Exigente pero justo. Directo pero respetuoso. Del tipo que te dice en tu cara cuando algo no está bien, pero también del tipo que va al CEO a defenderte cuando alguien intenta adjudicarse tu trabajo. Bajo su dirección, el departamento comercial se convirtió en el motor de la empresa. Y yo me convertí en su mano derecha. No lo digo con arrogancia. Lo digo como un hecho documentado en correos, en evaluaciones de desempeño, en los comentarios que el propio Ricardo hacía en las reuniones de dirección. Si quieren saber cómo se hace, pregúntenle a Andrea. Esa frase la escuché más de una vez salir de su boca. Cuando Ricardo anunció, hace 3 años, que se iba a jubilar anticipadamente por razones de salud, su corazón había decidido que ya era suficiente. Todo el departamento supo lo que iba a pasar. La sucesión natural era yo. 4 años siendo su número 2. Los clientes más importantes eran míos. Los procesos del departamento los había diseñado yo en gran parte. Los propios miembros del equipo me venían a mí con sus problemas antes que a Ricardo, y Ricardo lo sabía y lo celebraba. La dirección general me pidió que preparara una presentación de mi visión para el cargo. Lo interpreté como lo que era: una formalidad. El puesto era mío. Trabajé en esa presentación durante 3 semanas. No exagero. 3 semanas de noches y fines de semana. Análisis de la cartera de clientes. Proyecciones de crecimiento. Propuesta de reestructuración del equipo. Benchmarking con la competencia. 47 diapositivas. El mejor trabajo de mi carrera hasta ese momento. Estaba lista.
Valeria entra en escena. Tendría que haberos hablado antes de cómo Valeria llegó a Solaris. Fue cosa mía. Vergüenza me da decirlo ahora, pero fui yo. Hacía 4 años, Valeria estaba pasando por un momento difícil. Acababa de terminar una relación larga. Estaba en un trabajo que la hacía miserable, y en una cena familiar me dijo entre lágrimas que necesitaba un cambio. No sé qué hacer, André. Me siento perdida. Yo, siendo yo, hablé con Ricardo al día siguiente. Mi hermana tiene talento para las ventas, Ricardo, te lo juro. Solo necesita una oportunidad. Ricardo confió en mí y la contrató como ejecutiva junior. Y Valeria era buena. Eso tengo que reconocerlo. Tenía un don natural para conectar con la gente, para hacer que los clientes se sintieran especiales. Ascendió rápido a ejecutiva, luego a ejecutiva senior. Trabajábamos bien juntas, o eso creía. Nos íbamos a comer juntas los miércoles. A veces compartíamos taxi de vuelta a casa. Lo que no sabía, lo que fui demasiado ciega para ver, es que Valeria llevaba meses haciendo algo que yo no hacía, cultivando sistemáticamente su relación con Marcos Ibáñez, el CEO. Mientras yo construía el departamento, Valeria construía alianzas. Llegaba temprano cuando sabía que Marcos pasaba por las oficinas. Se ofrecía voluntaria para los proyectos que tenían visibilidad con la dirección, aunque no fueran su especialidad. En los eventos de empresa, aparecía siempre en las fotos junto a los directivos. Pequeñas cosas, cada una insignificante por sí sola. Juntas, una campaña perfecta. Y yo no lo vi venir. ¿Por qué iba a verlo? Era mi hermana. El día que cambió todo, la presentación ante el comité directivo estaba fijada para un martes a las 10 de la mañana. Yo sería la primera en presentar. Luego habría otras candidaturas internas. Una formalidad, pensaba. Y la decisión se comunicaría esa misma semana. La noche anterior, Valeria me llamó. «¿André, puedes hablar?» «Claro. ¿Qué pasa?» Silencio breve. «Quería decirte que, sea cual sea el resultado de mañana, somos hermanas. ¿Sí?» Eso no cambia. Lo interpreté como nerviosismo. Como el gesto bonito de alguien que sabe que va a perder y quiere dejar la relación intacta. Le dije que claro, que por supuesto, que el trabajo era el trabajo y la familia era la familia. «Buenas noches, André». «Buenas noches, Val». Al día siguiente me senté ante el comité. Ricardo estaba ahí, ya con el semblante cansado de alguien que sabe que se va, pero todavía no se ha ido del todo. Marcos Ibáñez en la cabecera. 3 directores más. Presenté durante 40 minutos. Respondí preguntas durante otros 20. Me fui de esa sala sintiéndome bien. No segura al 100%, nunca lo estás. Pero bien, esperé en mi despacho. A las 2 de la tarde, Marcos me llamó a su oficina. Ricardo estaba ahí también. No me había dado cuenta de que Ricardo estuviera ahí hasta que entré y lo vi. Y algo en su expresión. Algo en esa mirada de hombre que quiere decirte algo pero no puede. Me heló el estómago antes de que Marcos abriera la boca. «Andrea, tu presentación fue excelente. Eres un activo extraordinario para esta empresa y quiero que lo sepas». El pero llegó antes de que yo pudiera ni asentir. «Pero hemos decidido ofrecer el puesto a Valeria. Los siguientes minutos son borrosos. Recuerdo que Marcos habló durante un rato. Algo sobre perspectiva fresca, algo sobre dinamismo, algo sobre visión a largo plazo. Palabras que en otro contexto habrían tenido significado y que en ese momento eran solo ruido blanco mientras yo intentaba no desmoronarme en la silla de cuero de la oficina del CEO. Recuerdo que Ricardo no levantó la vista del suelo en ningún momento. Recuerdo que asentí, que dije entendido, que salí de esa oficina con la espalda recta y cerré la puerta con cuidado, como si el menor ruido fuera a romperme en pedazos. Y recuerdo que llegué al baño del 3er piso, el que casi nadie usa, y me senté en el suelo de un cubículo durante 20 minutos, llorando en silencio con el puño en la boca para que no me oyeran. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, Valeria me envió un mensaje. «André, sé que esto es difícil, pero vas a ver que es lo mejor. Podemos trabajar juntas genial. Ya hablaremos. Te quiero». No le respondí. No le respondí en 4 días. Lo que descubrí después. La historia completa me llegó en pedazos, a lo largo de semanas, a través de fuentes distintas. Ricardo me llamó a los 2 días de su jubilación. Me dijo que lo sentía, que él había peleado por mí, que le habían llegado rumores de que Valeria llevaba meses reuniéndose en privado con Marcos, presentándole informalmente sus ideas para el departamento.
que alguien del comité le había filtrado que Marcos ya tenía la decisión tomada antes de que yo pisara esa sala. Mi presentación de 47 diapositivas había sido, efectivamente, una formalidad, pero no la que yo creía. Una compañera del equipo, Susana, que se convirtió en mi mayor aliada en los meses siguientes, me contó que Valeria había usado materiales míos, análisis que yo había compartido con ella en conversaciones de hermanas, datos que le había comentado por WhatsApp pensando que era una charla de familia, ideas que había mencionado en cenas de domingo. Valeria los había reempaquetado, los había presentado a Marcos como suyos, y Marcos, que no tenía forma de saber el origen, los había encontrado brillantes. Me robó mi trabajo, me robó mi análisis, me robó mi ascenso, y lo hizo mirándome a los ojos. Los meses oscuros. No voy a romantizar este periodo. Fue horrible. Tuve que trabajar bajo las órdenes de mi hermana, reportarle a ella, asistir a reuniones donde Valeria presentaba como propias estrategias que yo había desarrollado durante años, sonreír cuando los clientes le decían lo brillante que era. Mi madre, cuando se enteró de la situación, tomó partido de la manera más dolorosa posible. Andrea, tienes que entender que Valeria también trabaja duro. No puedes responsabilizarla de la decisión de la empresa. Además, es tu hermana, hay que apoyarse. Guardé silencio. No tenía energía para explicar lo inexplicable a alguien que no quería entender. Valeria, por su parte, adoptó un papel que solo puedo describir como magnánimo. Me trataba con una amabilidad exquisita delante de los demás. Me copiaba en correos importantes para que estuvieras al tanto. Me pedía consejo, el colmo, en reuniones, como si quisiera demostrar lo bien que trabajábamos juntas. Era un teatro perfecto. Y yo era la única que sabía que era teatro. Busqué trabajo. Claro que lo hice, pero el mercado estaba difícil. Y la verdad es que Solaris me pagaba bien, y tenía antigüedad, y mis clientes me querían. Irme en ese momento habría significado abandonar el campo a Valeria, y algo en mí, una parte pequeña y terca, se negaba a eso. Así que me quedé, me mantuve impecable, y esperé. No sabía qué estaba esperando, solo sabía que esperaba. El error de Valeria, los grandes errores casi nunca son un momento dramático. Son una acumulación de pequeñas negligencias que un día alcanzan masa crítica. El primer indicio fue sutil. Valeria empezó a delegar demasiado. Al principio lo interpreté como confianza en el equipo. Luego me di cuenta de que no era confianza. Era desinterés. Valeria había conseguido lo que quería. El título, el despacho, el salario, el estatus, la parte de realmente gestionar un departamento, de estar encima de los detalles, de conocer los contratos al milímetro. Esa parte le aburría. El segundo indicio fue Grupo Ferran. Grupo Ferran era nuestro cliente más grande. Llevábamos su comunicación corporativa desde hacía 6 años. El contrato valía el 18% de la facturación del departamento. Era una cuenta que yo había gestionado personalmente durante 4 de esos 6 años, y cuando Valeria asumió la dirección, se la quedó ella porque era la más estratégica. Lo que Valeria no sabía, porque no se había molestado en leer los historiales en detalle, es que el contrato de Ferran tenía una cláusula de revisión anual que requería una presentación de resultados en persona ante su consejo directivo. Una presentación que había que preparar con 3 meses de antelación, con datos auditados y una propuesta de objetivos para el año siguiente. Ricardo y yo la habíamos preparado juntos durante 4 años consecutivos. Era un proceso elaborado, con un formato muy específico que el Consejo de Ferran exigía, porque así lo había negociado su director financiero, un hombre meticuloso llamado Don Esteban Guerrero, que tenía poca paciencia para las sorpresas. La fecha límite era el 15 de marzo. Valeria se enteró de la existencia de esa cláusula el 10 de marzo. Me enteré de su pánico a través de Susana, que me escribió un mensaje a las 8 de la noche. Tu hermana lleva 3 horas en el despacho haciendo llamadas. Creo que hay un problema gordo con Ferran. No hice nada esa noche. Me fui a casa, me preparé una infusión y dormí mejor de lo que había dormido en semanas. La llamada al día siguiente, a las 9 de la mañana, Valeria apareció en mi despacho. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía la compostura de directora. Tenía ojeras. Le temblaba ligeramente la mandíbula. Andrea, necesito hablar contigo. Claro, siéntate. Se sentó. Me explicó la situación atropelladamente. El contrato, la cláusula, la presentación, los 5 días. Me dijo que necesitaba mi ayuda,
que yo era la única que conocía a don Esteban, que yo era la única que tenía el histórico completo, que yo era la única que sabía cómo estructurar esa presentación. «Te necesito, André». Hubo un silencio. «¿Cuándo fue la última vez que revisaste el contrato de Ferran en detalle?», le pregunté. Dudó. «He estado con muchas cosas encima. El contrato lleva esta cláusula desde el primer año. Está en la página 14. La renovación de mayo de hace 2 años la amplió a formato presencial. Eso está en el anexo C. ¿Silencio? ¿Lo sabías?», pregunté. «No con este nivel de detalle, no». «Claro». Hice una pausa. «¿Sabes qué es lo curioso, Valeria? Que hace 3 años, cuando yo preparé mi presentación para el puesto de directora, incluí una sección entera sobre gestión de riesgos contractuales, sobre exactamente este tipo de situaciones. ¿La recuerdas?», me miró. «Sí», dijo en voz baja. «Bien». Me levanté. Fui a mi archivador. Saqué una carpeta. «Aquí tienes todo el histórico de Ferran. 4 años de presentaciones, formatos, anotaciones sobre las preferencias de don Esteban. Lo tengo organizado porque soy así». Extendí la mano con la carpeta. Valeria la tomó con alivio visible. «Gracias, André, de verdad. Sabía que podía contar. No he terminado». La miré a los ojos. «¿Puedo ayudarte con esto? Puedo preparar esa presentación contigo y asegurarme de que el contrato se renueve. Porque me importa esta empresa y me importan los clientes, pero necesito algo a cambio. Lo que pedí, no pedí el puesto. Eso habría sido imposible y, francamente, ya no lo quería de esa manera. Lo que pedí fue lo siguiente. Primero, reconocimiento formal y documentado de mi rol en el éxito del departamento durante los últimos 4 años. No un elogio verbal. Un documento firmado que quedara en mi expediente y que describiera específicamente mis contribuciones. Segundo, una reestructuración de mis responsabilidades que me diera autonomía real sobre una cartera de cuentas estratégicas, con capacidad de decisión directa sin pasar por ella en cada paso. Tercero, una revisión salarial acorde con esas responsabilidades ampliadas. Cuarto, y este fue el que la dejó sin habla, que fuera ella quien presentara ante Marcos el informe de renovación de Ferran, y que en ese informe, en la sección de equipo gestor, apareciera mi nombre como responsable histórica de la cuenta, no el suyo. «No puedo hacer eso último», dijo. «Marcos pensará». «Marcos pensará la verdad», la corté. «Que esta cuenta la construí yo. Que sin ese historial, sin esa relación con don Esteban, no estaríamos teniendo esta conversación». El silencio duró 1 minuto largo. «¿Y si no acepto?». Me encogí de hombros. «Entonces preparas la presentación sola. Igual sale bien. Don Esteban es impredecible, pero a lo mejor tiene suerte». Hice una pausa. «O igual no. Lo que no le dije a Valeria en ese momento, lo que guardé para mí, es que 3 semanas antes había tenido una conversación muy interesante con Claudia Reyes, la directora de una agencia competidora llamada Prisma Comunicación. Claudia me había llamado directamente al móvil un martes por la tarde. «Andrea, llevamos tiempo queriéndote hablar. Sabemos lo que pasó en Solaris. Sabemos lo que vales. Si alguna vez decides que es el momento, queremos ser tu primera llamada». No había dicho nada. No había firmado nada. Pero había guardado ese número con mucho cuidado. Mis condiciones a Valeria no eran el fin de la historia. Eran el final del primer acto. La renovación de Ferran. Preparamos la presentación juntas. O más bien, la preparé yo, con Valeria sentada a mi lado tomando notas y aprendiendo, por primera vez en 2 años, lo que realmente implicaba gestionar una cuenta de ese nivel. Don Esteban Guerrero era un hombre de 67 años, traje gris y mirada afilada que había visto pasar a media docena de agencias en su carrera y no tenía paciencia para el humo. Lo primero que dijo cuando entró en la sala de reuniones y me vio fue: «Andrea, menos mal». No fue intencionado. Fue simplemente la reacción honesta de un hombre que asociaba la competencia con mi cara. Vi a Valeria procesar eso. Vi el instante exacto en que entendió algo que llevaba 2 años ignorando. Que los clientes no te quieren a ti. Te quieren a la persona que les resolvió los problemas durante 4 años. La presentación fue bien. El contrato se renovó por 3 años, con ampliación de servicios. El mejor resultado en la historia de esa cuenta. En el informe para Marcos, mi nombre apareció donde yo había pedido que apareciera. El detonante final, los meses siguientes fueron distintos. Mis condiciones se cumplieron.
no con entusiasmo, pero se cumplieron. Valeria me trataba con una mezcla de respeto incómodo y resentimiento mal disimulado. Yo hacía mi trabajo, mantenía a mis clientes y esperaba. El detonante llegó de donde menos lo esperaba, de Valeria misma. En una reunión de equipo, delante de 8 personas, Valeria cometió el error de atribuirse públicamente el éxito de una estrategia de contenidos que yo había diseñado para un cliente nuevo. No era la primera vez, pero era la primera vez que lo hacía de manera tan descarada, con tanta gente delante, con tanta confianza en que nadie la corregiría. Susana me miró desde el otro lado de la mesa. Yo tomé mi cuaderno, anoté una fecha, y al acabar la reunión llamé a Claudia Reyes. Claudia, creo que es el momento. La salida. Me llevó 6 semanas negociar y firmar con Prisma. Un contrato como directora de desarrollo de negocio, con un salario un 35% superior, autonomía real y... Esto fue lo que me hizo firmar sin dudarlo. La posibilidad de traerme clientes de Solaris que quisieran seguirme. Presenté mi renuncia un lunes por la mañana, directamente a Marcos Ibáñez. Marcos intentó retenerme. Me ofreció un aumento. Le dije que lo agradecía, pero que mi decisión era firme. Fue educado, fue profesional, y cuando salí de su despacho vi en su cara algo que me pareció. Quizás me equivocaba, quizás no, un atisbo de culpa. Valeria se enteró cuando Marcos la llamó a su despacho para comunicárselo. Susana me contó después que Valeria había salido de esa reunión visiblemente descompuesta. Esa tarde me mandó un mensaje. ¿Cómo puedes hacerme esto? Lo leí 2 veces. Luego lo guardé en una carpeta que tengo en el teléfono llamada por si alguna vez olvido. El plato frío. En los 3 meses siguientes a mi salida, 7 clientes transfirieron su contrato a Prisma. 7. Entre ellos, Grupo Ferran. Don Esteban llamó personalmente a Solaris para comunicar la baja. Según me contó después con su estilo directo y sin adornos. Les dije que si Andrea no estaba, nosotros tampoco. La facturación del departamento comercial de Solaris cayó ese año casi un 30%. Valeria aguantó en el puesto 8 meses más. Luego, según me llegó por distintos canales, fue reestructurada a un cargo lateral con menos responsabilidad y, por supuesto, menos salario. No lo celebré, o al menos intenté no hacerlo. Tampoco lloré por ella. Lo de la familia, la relación con mi madre sigue siendo complicada. Ella nunca terminó de entender, o de querer entender, lo que pasó. Para ella, las 2 nos peleamos por el trabajo, y las 2 cometimos errores. La narrativa del empate es más cómoda que la narrativa de la traición. Con Luciana, la hermana mayor, tengo una relación mejor que nunca. Cuando le conté toda la historia, su respuesta fue escueta y perfecta. Lo siento, Andrea, debiste contármelo antes. Y lo que hizo Valeria estuvo muy mal. A veces el reconocimiento más pequeño es el que más duele de gratitud. Con Valeria no tenemos relación, no de manera activa. En las reuniones familiares nos saludamos con educación, hablamos del tiempo, de cómo están los sobrinos si los hubiera, de nada. Hay una cortesía fría entre nosotras que es, creo, todo lo que puede haber ahora mismo. No la odio. Eso sería demasiado fácil y demasiado costoso. Simplemente la conozco, y ese conocimiento ocupa el espacio donde antes había confianza. ¿Por qué escribo esto? Alguien me preguntará, ¿para qué contar esto? ¿Para validación? ¿Para catarsis? Un poco de todo. Pero principalmente porque llevo tiempo leyendo historias en este foro de personas que se preguntan si están haciendo lo correcto al no perdonar, al no pasar página, al negarse a fingir que ciertas cosas no pasaron. Y lo que quiero decirles es esto. Perdonar no significa olvidar. No significa actuar como si nada hubiera pasado. No significa sacrificar tu dignidad en el altar de la paz familiar. Yo no vengué a Andrea la persona. Vengué a Andrea la profesional, a la mujer que pasó años construyendo algo que le robaron, y lo hice sin mentir, sin manipular, sin hacer nada que no pudiera defender en voz alta. La mejor venganza no fue que Valeria perdiera el puesto. La mejor venganza fue que yo construí algo mejor. Eso nadie me lo puede quitar.